Hola a todos, nos encontramos ya en la novena clase de metodología de la investigación. El día de hoy no quiero que avancemos tanto con los contenidos porque se nos viene una evaluación, por lo tanto quiero hacer como una especie de recuento de lo que deberíamos saber hasta ahora y también hacer algunas aclaraciones previas antes de que partamos después del proceso de evaluación con la siguiente etapa de esta asignatura, porque vamos a ir siguiendo la secuencia lógica que yo le he mostrado todo este tiempo, que a través del estudio de los capítulos y de los componentes de cada uno de estos capítulos, y nosotros el día de hoy nos vamos a detener en este diseño de la investigación, sobre qué preguntas me debo hacer para asegurarme de que el diseño de esta investigación esté bien hecho y finalmente no se me desmorone en el camino. Esas preguntas las vamos a revisar el día de hoy para dejarlo bien claro y así trabajar de aquí en adelante, la siguiente clase que tengamos, con los instrumentos propiamente tal. Vamos a ver algunos ejemplos de instrumentos, cómo los podemos construir y lógicamente yo les voy a pedir a ustedes que elaboren ejemplos, ¿ya? Pero el día de hoy nos vamos a detener en el capítulo 2, marco metodológico, cómo diseñar la investigación y qué preguntas o precauciones debo tener en esta etapa de la investigación. Muy bien, la primera pregunta que debemos hacernos al momento de diseñar la investigación es establecer el enfoque que vamos a tener. Nosotros ya sabemos que los enfoques pueden ser cuantitativo o cualitativo, dependiendo de la modalidad de la recolección de los datos. Por ejemplo, si mi tema de investigación va a requerir que yo mida o cuantifique o recolecte datos que se pueden expresar de manera estadística, entonces voy a realizar una investigación de carácter cuantitativo. Voy a recolectar datos objetivos aceptando que mi rol como investigador es mantener la objetividad en un 100% frente al fenómeno que estoy estudiando, porque estoy estudiando los datos solamente y por lo tanto voy a analizar a partir de eso. Distinto es si yo decido que mi investigación va a tener un carácter cualitativo, es decir, me voy a encargar no solamente de recolectar datos, pero estos datos van a ser de carácter cualitativo, es decir, van a corresponder a ideas, a teorías, a percepciones. Por lo tanto, el investigador en este caso tiene que reconocer que va a trabajar con la subjetividad, pero en este caso la subjetividad no se presenta como una desventaja. Eh, las investigaciones cualitativas no son menos válidas que las cuantitativas. En este caso hay que reconocer que la subjetividad es una herramienta de análisis que permite enriquecer la investigación. No es una desventaja. El hecho de que la investigación tenga un componente de subjetividad no la hace menos válida. De hecho, hay ciencias o hay disciplinas que necesitan únicamente de estudios cualitativos, las humanistas particularmente. Así que en ese sentido es solamente un distinto tipo de investigación, no la hace menos válida. Pero también, en el último tiempo, nos hemos dado cuenta de que las investigaciones también necesitan de la mezcla de ambos elementos, la objetividad de lo cuantitativo, pero también las percepciones, lo que podemos rescatar a partir de lo subjetivo, sobre todo cuando estudiamos fenómenos que afectan a la sociedad o fenómenos humanos. Por lo tanto, existe una tercera mirada, un tercer enfoque que es de carácter mixto, donde yo puedo utilizar instrumentos de recolección de información que pueden ser totalmente objetivos, porque recolecto datos, pero también incorporar otros donde yo recolecto información subjetiva, y eso también es totalmente válido. De hecho, la mayoría de las tesinas que me ha tocado revisar incluyen elementos cuantitativos y cualitativos, es decir, son investigaciones mixtas. Por lo tanto, no tengan miedo de aplicar cualquier tipo de metodología. Mientras más variados son los instrumentos de investigación, mejores pueden ser los resultados, más completos. Y aquí revisemos algunas preguntas. Seguramente mirarán la lámina y dirán mucho texto. De hecho, pensé en poner el meme. Pero en este caso me decidí por poner el texto íntegro porque quiero que revisemos las preguntas propiamente tal. No se asusten porque es más bien sencillo lo que se plantea acá. Para recolectar datos también tengo que hacerme preguntas previas, ¿ya? Esas preguntas están ahí desglosadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes desde donde yo voy a obtener los datos? ¿Ya? Hay que pensar cuál es el mejor instrumento. En las clases sucesivas nosotros vamos a ver muchos ejemplos de instrumentos, por lo tanto, a partir de ahí ustedes pueden tomar una decisión sobre cuál instrumento a ustedes les acomoda más o cuál es más relacionado con su tema de investigación. Así que esa pregunta nos la hacemos en el futuro. ¿En dónde se van a localizar esas fuentes de información? Por ejemplo, si yo voy a requerir de llevar a cabo un experimento, lógicamente voy a necesitar de un laboratorio y tengo que prever esa situación. Si necesito realizar entrevistas o encuestas a un grupo determinado de población,
de un determinado lugar, tengo que proyectar a que mi labor va a tener que estar vinculada con el viaje, a presentarme en un determinado escenario. O también, por ejemplo, si necesito analizar algunos textos, voy a tener que conseguirme esos textos. Así que el acceso material a el medio a través del cual yo voy a obtener la información es importante que lo tengamos claro desde un inicio. A través de qué medio método vamos a recolectar esos datos se vincula mucho con lo primero, elegir el instrumento y diseñarlo de manera lo suficientemente clara para que el resto lo entienda también. Y finalmente, de qué manera yo los voy a presentar. Pero eso es un trabajo que vamos a revisar mucho más adelante, una vez que tengamos todos los datos recolectados. ¿Ya? Y el plan también tiene que ver con las variables que yo necesito revisar, algunos elementos operacionales, por ejemplo, si cuento con los recursos para poder acceder a estas formas de investigación, a veces creamos problemas de investigación, temas de investigación que quizás no están a nuestro alcance o que son muy difíciles de implementar debido a que no siempre tenemos los recursos o el acceso a la población a la que tenemos que consultar o a los materiales. Por lo tanto, ahí también ustedes tienen que hacer un cálculo de elaborar un tema que sea asequible a los recursos, tiempos, acceso que ustedes tengan. También seleccionar muy bien la muestra de la investigación que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, si quieren hacer una investigación acerca de relaciones humanas de, no sé, los trabajadores, qué sé yo, relaciones laborales dentro de empresas, claramente voy a tener que definir mi muestra en función de trabajadores en organizaciones empresariales. No le voy a poder preguntar a cualquier persona. Ahí en el diseño de la muestra, que también vamos a ver en otra clase, tiene que ver también con algunos elementos matemáticos, que la muestra sea lo suficientemente representativa, que no sea una muestra muy pequeñita, que sean diversas también, que no se pregunte solamente a un grupo de población. En este caso, en el ejemplo de si voy a estudiar las relaciones laborales, no les voy a preguntar solamente a los jefes. Claramente voy a tener que preguntarle a los trabajadores, y trabajadores de distintos rangos, y trabajadores de distintos géneros, de distintas edades, en distintas categorías del organigrama, con distintos grados de jerarquía. Así que la muestra es muy importante. Y lógicamente los recursos con los que voy a contar. ¿Ya? Todas estas preguntas me las tengo que hacer antes, porque una de las cosas más importantes de metodología es la planificación. Y aquí entramos en algo mucho más concreto, y aquí sí podrían tomar apuntes. ¿Qué necesita el instrumento que yo voy a elegir? Sea cuantitativo, cualitativo, o si elijo de los dos, va a ser mixto. En este caso, necesito que el instrumento que yo decida utilizar cuente con tres características. Que sea confiable, que sea válido y que sea objetivo. ¿Ya? El primero, que el instrumento sea confiable. Significa que el instrumento debe producir resultados constantes y coherentes. ¿Ya? En ese sentido, si utilizamos, por ejemplo, la idea de un termómetro, si yo con ese termómetro quiero medir la temperatura corporal de una persona X o de varias personas, ese termómetro me debería dar ciertos rangos de resultado. Lógicamente el cuerpo humano presenta una temperatura normal que fluctúa dentro de posibilidades reales. Por ejemplo, la temperatura normal del ser humano es de 36,5 grados Celsius. Por lo tanto, la variación debería estar en un rango cercano a eso. Si yo le tomo la temperatura a una persona X, me va a dar 36 grados. Si yo le tomo la temperatura a una segunda persona, me va a dar 37 grados. A una tercera persona, 36,8 grados. Pero siempre va a ser dentro de un mismo rango, a menos que tenga fiebre y dé 39, o a menos que tenga hipotermia y dé 35, 34. Pero es un rango más bien cerrado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este termómetro yo lo utilizo en la segunda persona y me da 58 grados? Esta persona está muy enferma, pero es muy poco probable que sea 58. Voy a una tercera persona y le pongo el termómetro y me marca 29 grados. Esta persona se está muriendo de hipotermia, claramente. Pero voy a una cuarta persona y el termómetro me marca 79 grados. A una quinta persona el termómetro me marca 22,5. A una sexta persona me marca 41. Claramente, ¿qué está ocurriendo ahí? Es que estas personas tienen temperaturas corporales anormales. Sucedió que el universo se alineó para que yo justo le tomara la temperatura a personas que están teniendo temperaturas muy raras. No, ahí el problema es el instrumento, porque el instrumento no me está dando resultados constantes, no está sirviendo para lo que es útil, que es medir la temperatura. Por lo tanto, el instrumento no es confiable, porque no me da resultados coherentes ni consistentes. Espero que se haya entendido el ejemplo. Otro
el segundo factor que debe contribuir a un buen instrumento es la validez, que es el grado en el que el instrumento mide la variable que pretende medir, ¿ya? Es decir, el instrumento tiene que ser adecuado a la información que yo quiero recolectar. Siguiendo con el ejemplo del termómetro, si yo, por ejemplo, quiero medir la presión atmosférica con un termómetro, ¿voy a poder obtener buenos resultados? No, lógicamente, porque el termómetro mide la temperatura, ¿ya? Sobre todo si es un termómetro corporal. La presión atmosférica se mide con otro instrumento, el barómetro, si es que no me equivoco. Pero, por lo tanto, aquí no hay coincidencia. El instrumento no mide precisamente la variable que yo pretendía medir. Eh, Espero que el ejemplo sea ilustrativo. Si a ustedes se le ocurre otro ejemplo análogo al caso del termómetro para graficar la confiabilidad y la validez, elabórenlo en su cuaderno. De hecho, háganlo. Se lo voy a dar como actividad. El tercer elemento es el elemento de la objetividad, el grado en el que el instrumento no se ensucia, entre comillas, por los sesgos, los prejuicios del investigador. En ese sentido, si bien hablábamos acerca de las investigaciones cualitativas que involucran la subjetividad, cómo se trabaja ese tema en las humanidades, sobre todo, que lo ocupan mucho, en las ciencias sociales. Eh, nos, nos, nos resguardamos en la objetividad del instrumento, de la metodología. El investigador puede incorporar su propia opinión al final, cuando elabora las conclusiones, pero la forma en la que recolecta la información debe ser totalmente objetiva. En ese sentido, el método que fabrique el investigador debe desligarse, debe despercudirse de todos los prejuicios que tenga el investigador. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta acerca de la religión a las personas, no puedo yo partir con la premisa de que la religión es mala porque yo tengo una mala percepción de la religión, lógicamente. No puedo hacer preguntas, por ejemplo, sabiendo los últimos casos de abusos sexuales a la iglesia. ¿Por qué usted todavía sigue creyendo? Lógicamente esa pregunta parte desde el prejuicio personal de que yo no le creo a la iglesia, pero no por eso puedo pretender que el resto no lo crea. Entonces ahí evitar caer en ese tipo de sesgos que puede tener el investigador. Revisen también el ejemplo acá de el tiro, esta infografía donde nos grafica cómo podemos obtener buenos resultados. Si el instrumento no tiene ni confiabilidad ni validez, voy a obtener resultados random, ¿ya? No me van a dar ninguna conclusión certera. Si el instrumento es confiable, me da resultados certeros, pero no es válido, en el fondo voy a mezclar peras con manzanas. Voy a descubrir una relación, voy a llegar a una idea, pero que no tiene nada que ver con el objetivo que me planteé. No estoy apuntando al centro. Y si el instrumento tiene confiabilidad y validez, voy a estar logrando todo, voy a estar acertando al blanco. Además, le sumamos a eso la objetividad importante. Y aquí hay algunas recomendaciones que vamos a retomar lógicamente después. Evitar la improvisación, ¿ya? Si yo quiero investigar, tengo que planificar bien. No puedo llegar y elaborar un instrumento a tontas y a locas, como se dice coloquialmente. Debo planificarlo bien y construirlo de manera adecuada, ojalá con algún profesor tutor. Y eso se aprende, ¿ya? El uso de métodos aplicados a otros contextos demasiado cerrados. Acá suena como muy abstracto esto, pero un ejemplo concreto. Muchas de las tesinas anteriormente, y de hecho todavía, pretenden investigar situaciones, pero son simplemente ciñéndose a un determinado contexto. La típica tesina que termina con en el colegio Los Cipreses. Eh, ¿Cuál es el grado de estrés académico que presentan los alumnos del colegio Los Cipreses? Eh, ¿Qué niveles o qué grados de alimentación saludable presentan los alumnos del colegio Los Cipreses? ¿Qué métodos de estudio utilizan los alumnos del colegio Los Cipreses? Está bien, ¿ya? Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando yo localizo demasiado, centralizo demasiado la muestra que yo voy a obtener, en el fondo estoy obteniendo resultados que son demasiado locales y que no los puedo generalizar a otros contextos. Si yo solamente tomo como muestra lo que ocurre dentro del colegio Los Cipreses, me estoy perdiendo de lo que está ocurriendo en otro tipo de colegios. Colegios municipales, colegios que tienen que ver con otro contexto sociocultural, en otras zonas, en la ciudad, por ejemplo, en zonas más rurales todavía que lo Miranda o en zonas más extremas o alejadas.
Por lo tanto, mientras más variada sea la muestra y los contextos donde yo aplico el instrumento de recolección de información, más representativo va a ser el resultado final, las conclusiones que yo obtenga. Otro factor, los instrumentos tienen que ser adecuados para la muestra. No puedo utilizar instrumentos inadecuados. Acá, por ejemplo, se me ocurre que si yo voy a tratar de encuestar o de entrevistarme con personas que quizás no tienen acceso a la lectura, son analfabetos, claramente no le voy a diseñar una encuesta escrita, ni mucho menos online, si es que la persona no maneja las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese es un ejemplo de cómo el instrumento tiene que estar al servicio de la persona a la cual yo voy a tratar de acceder a la información que me tenga que entregar. Evitar algunas condiciones externas, por ejemplo, si la encuesta es muy larga, lógicamente, ¿qué pasa? La gente se aburre y empieza a contestar ¿cómo? Empieza a contestar al lote para terminar luego. Y eso claramente le afecta a los resultados. O también el momento en el que se aplica. Si yo voy y pido una entrevista o una encuesta cuando alguien está muy ocupado, sin planificar previamente, sin haber hecho una cita, lógicamente me van a contestar de mala gana. Así que la planificación aquí se vuelve muy relevante. Y también otros elementos, por ejemplo, que el instrumento sea claro, sea legible, que también sea agradable de ver y de contestar, son elementos que vamos a ir aprendiendo a lo largo del desarrollo de la siguiente parte de la clase de metodología de la investigación. Por ahora, solamente como introducción. Y si llegaron hasta acá, qué bueno. Y les dejo esta maravillosa noticia. No hay actividad, no hay tarea. ¿Ya? Como cierre, lógicamente quiero que revisen esta clase, una continuación de la anterior, que tiene que ver con el diseño de la investigación, pero en el fondo quiero que sepamos que lo más importante para diseñar una investigación es planificarla bien. Este tema lo vamos a continuar cuando veamos los instrumentos y vamos a ver aplicadas estas ideas que hablamos en abstracto hoy día, pero las vamos a ver aplicadas en los instrumentos. Por ahora, sí le quiero dejar una tarea, pero no para esta clase en particular, sino que quiero dejarle la tarea de que repase los contenidos para la evaluación que viene, que es con nota, recuerden. Recuerden citar en la forma APA. Recuerden citar siempre, incluso aunque no citen textual, incluso aunque parafraseen. Siempre citar, que no se le olvide esa regla. Yo voy a estar bien atento a ese tema, ¿ya? Y recuerden que hay dos formas de citar. La forma en el texto, que es la cortita, entre paréntesis, apellido, coma, año, y la forma larga que debe venir al final, ¿ya? Eso nunca lo olviden, por favor, ¿ya? Formular hipótesis, identificar variables, reconocer proceso inductivo y deductivo. Lean los textos de Carlo Ginzburg de la clase anterior, léanlos. Y también las características del diseño de la investigación que vimos en la clase anterior y esta. ¿Ya? Espero que estén muy bien y prepárense en serio para la evaluación porque ahora lleva nota. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Chau.